Aquí estamos de regreso en Punto Final. Atención a la Nación Celeste. ¿Será que con esto se puedan emocionar? Exclusiva de Fox Deportes. Armando Melgar, parece que ya pueden, en una de esas, confiar en un centro delantero. ¿Qué se viene para la máquina o qué se podría venir? Es noche de bombazos y solamente porque estás tú aquí, mi querido Gor, tú fuiste el primer bombazo de la noche. A ver, estoy en posición de confirmar que Cruz Azul tiene un interés bastante fuerte y que ya hay algún tipo de pláticas con el colombiano Rafael Santos Borré, futbolista colombiano, centro delantero del Eintracht de Frankfurt. La verdad es que es un delantero bastante completo. Ya lo intentó traer Tigres, no pudo, fue una cuestión muy complicada. A ver, lo que me comentan es lo siguiente: Cruz Azul pues está cansado de toda esta situación, de esta bola de nieve que se ha creado con los malos resultados, con las críticas hacia los directivos. Entonces, en esta ocasión parece que están dispuestos a abrir la chequera con tal de darle a la afición pues a un centro delantero mediático, ¿no? Y obviamente buscando también que por fin se convierta en el killer que tanto está esperando Cruz Azul desde hace muchísimo tiempo. Entonces, la principal opción es Rafael Santos Borré. Ya hay pláticas, pero me dicen que también hay un plan B, C y D. El que sí les puedo decir que está en la lista es Alfredo Morelos, también colombiano, ex Rangers de Escocia, que también es un futbolista pues bastante cotizado, que está libre, y los dos son, están en la lista de Joaquín Moreno para reforzar la delantera de Cruz Azul. Sí o sí va a llegar un delantero. Ve tú a saber cuándo llegue con Cruz Azul, pero va a llegar un delantero. Claro, mira, interesante. Gracias, Armando Melgar. La verdad que tremendos bombazos lo que sería para la máquina, ¿no, Emilio? Y creo que es lo que necesita, porque, los puntos no le han llegado a Cruz Azul en el tema de las victorias, ¿no? Ya estábamos hablando, va a enfrentar a Pachuca. O sea, también Pachuca es un equipo que se sabe defender, ¿no? Y teniendo este mal momento, no creo que Cruz Azul se lo dejen fácil para el día de mañana. Pero ya teniendo esos jugadores que Armando nos comenta, creo que ya podríamos pensar un poquito mejor de Cruz Azul, ¿no? Ya ves, Príncipe, arriba de Canales, Santos Borré lo ganó casi prácticamente todo con River. Pero dice campeón Armando, en Europa, y no pudo. Pero Así tú es. llevas no sé cuántos campeonatos últimamente. Y además joven, mira, 27 años, Príncipe. Y ya rebasó el centenar de goles, ¿eh? Sí, la verdad es que es importante, interesante lo del colombiano. Le fue muy bien con River, le está yendo muy bien en el Eintracht. La pregunta es, ¿por qué le interesaría a Borré venir a Cruz Azul, no? O sea, si yo levanto el teléfono y le hablo allá, oye, Cambindo, ¿cómo están las cosas allá en la Noria? Y no sé qué respuesta pueda obtener, Que le dice, ¿no? Cambindo, me hicieron bien malo, era bien bueno. Me van a bajar la La pregunta es, ¿por qué esperar tanto, no? O sea, ¿por qué haber echado al Tuca y después traer a un 9? La verdad que yo no entiendo cómo funcionan las cosas en Cruz Azul. Ojalá y para la afición llegue un 9 que pueda marcar goles, pero también les hace falta un lateral izquierdo, ¿no? Desperdiciando a Rivero jugando en esa posición. Yo no sé por qué no buscan un lateral izquierdo. Es el mundo del revés en Y ahora Cruz está Azul, lesionado, pero bueno, Marianito. ojalá con este le atine, ¿no? Pero ahora está lesionado Rivero para el partido contra Pachuca, por lo menos. A ver, la cuestión del delantero sí lo estaban buscando, como dicen por ahí, pero por muchas cuestiones que ya conocemos de Cruz Azul, pues una negociación se vuelve complicadísima. Hasta para hacer exámenes médicos se hacen el harakiri ellos solos. Claro. Y a ver, y te voy a decir una cosa, creo que ya lo había comentado aquí. El mismo Tuca Ferretti, después de su salida, me comentó: yo puse en la mesa cuando me dijeron, este es el presupuesto, y él dijo, perfecto, yo necesito un centro delantero. Lo que reste me lo completan para un lateral izquierdo, para un mediocampista, pero lo principal es un delantero. Entonces, yo me quiero gastar esta pastita en Germán Berterame, o en Julián Quiñones, o en Rodrigo Aguirre, incluso en Juan Ignacio Dineno. La directiva hizo oídos sordos, trajo a 2 colombianos que no necesitaban, trajo a cualquier otra cantidad de futbolistas, y al final no hay un centro delantero todavía, pero está la promesa, mi querido Mariano, de que va a llegar. Palabras Ahora en menos, diciembre que vienen los Reyes Magos. palabras Igual más, llega. palabras menos, lo normal en Cruz Azul. Y si llegará para la fecha 7, debutará para la 10. Es el mundo del Cruz Azul. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.